Señor Sierra, bienvenido, ¿cómo está usted? Un placer. Muy bien, igualmente. Bueno, ayer arrasó usted en tonterías las justas, señor Sierra, con un perro que suma, resta, multiplica. Claro, es que Florentino me provocó, me decía, Ya. tienes un perro que no sé qué tal, y digo, pero bueno, ¿qué quieres que haga tal? Y al final me dices, lo único que le falta es que sume y reste. Y dije, pues sí, eso es, suma y resta. Se puede conseguir, ¿no? Con algo de trampa. Con algo de, sí, de trabajo. De trabajo. Lo importante es que yo no me equivoqué. Lo importante es que yo no me equivoqué, que yo te advierto una cosa, que en un ensayo me equivoqué. Claro, entonces yo- el que se equivoca yo hice letras, es entonces el tengo humano, problemas. no el perro. Claro, tengo problemas a la hora de contar y de repente, Porque el bueno, tema de las multiplicaciones, ¿cómo lo llevas? bastante mal, ¿eh? Bastante mal. El 8 por 7, el 7 por 8 es algo que siempre... 56. Bueno, pues mi mujer dejado ha mal. comprado unas pulseras, unas pulseritas con Buenísimas. unos hilos de goma que llevan las tablas de multiplicar impresas. Eso está muy bien. Y eso Sí. es perfecto. En teoría dice que lo ha comprado para nuestro hijo, pero juraría que lo ha comprado para ella. Para mí, seguro. No, el tema de las matemáticas yo siempre lo he tenido bastante fastidiado. ¿Sí? Vamos entonces con les letras. Vamos con las letras. Con les letras del mundo animal. El del mundo animal. Vamos Tenim a un ver. munt de consultes que ens feu arribar sempre i a més ho celebrem. Celebrem l'èxit d'aquesta secció. ¿Hay alguna edad que sea la más adecuada, la idónea para adoptar un cachorro? Siempre lo mejor es cuando es pequeño, pero ojo, el tener sacar a un perro de su madre antes de los 45 días es malo. Tanto sea perro como gato, ¿eh? Vamos a hablar en general de cualquier mamífero. O sea, necesitan estar con su madre, de mamar y tener luego un tiempo sin mamar para luego ser desparasitado y poder ser vacunado, ¿bien? Ese tiempo es un mínimo de 45. Los criadores normalmente los entregan con 8 semanas, en torno a los 2 meses. Antes no es bueno cogerlo y pueden producirse problemas de conducta. Hay muchos casos de perros con ansiedad por separación, ansiedad por soledad, producto de un destete precoz. Por tanto, la mejor edad sería entre los 2 meses y, ojo, porque tampoco podemos alargarnos mucho. Claro. Es decir, si el perro... Ni quedarnos cortos, ni Claro, pasarnos. depende de dónde esté el perro. Si el perro, por ejemplo, está en una perrera, hay que sacarlo antes de los 3 meses y medio, 4 meses. En tanto, el plazo sería entre los 2 meses y los 4 ¿Pero como por qué mucho. lo teníamos que sacar antes de los Hay que 3 sacarlo meses y porque el medio? perro en perrera se atonta, digamos, para que lo entienda todo el mundo. Es decir, hay un síndrome en psicología que se llama Caspar, que son los animales que han sufrido pues una situación de aislamiento, una situación o de semi-aislamiento, es decir, perros poco estimulados, que no están acostumbrados pues a los estímulos habituales de una casa, de la Y se calle. amuerman. Claro, entonces durante ese periodo de tiempo, que es un periodo muy importante para el desarrollo del cachorro, si ha estado privado de toda esa serie de estimulación, luego se va a notar que vamos a tener un perro como retardado o un gato como retardado, que al año no se comporta de la misma forma natural que se comportan otros que sí han sido sociabilizados en su momento adecuado. Por tanto, si ha vivido en perrera, quitarlo antes de los 3 meses y medio, 4 meses. Si ha estado en una familia o ha estado en un lugar donde ha estado estimulado, podemos demorar la adopción y se pueden conseguir adopciones con perros de 1 año, 2, 3, 4, 5 años que han estado Y que salen bien después. Y que han salido bien. Tengo un chihuahua que va a cumplir 2 años y pesa 2 kilos. De vez en cuando se queda como inmóvil, como sin respiración. Hace una especie como de ronquido extraño, como si se le obstruyesen las vías respiratorias. El domingo pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, estuvo como 3 o 4 minutos y luego se le pasó. ¿Sabes Hombre, qué puede hay ser? algunos perros con problemas. Este es un caso de veterinario. Esto lo debería de llevar a más de forma Porque seria. 3-4 minutos son muchos. Mucho, mucho. A mí me extraña. Yo la verdad es que no me atrevo en este caso, porque yo no soy veterinario, ya sabéis, a meterme en este tema tan concreto, pero sí que le aconsejo a esta persona que lleve al perro al veterinario lo antes posible, porque puede producírsele un paro cardíaco, si realmente es como lo cuenta, ¿no? Hablando de perros enfermos, ¿se les puede vacunar a los perros enfermos? No, o sea, no se debe durante la vacunar. enfermedad. No se debe vacunar No. a un perro enfermo. También depende de la enfermedad que tenga. Claro, si es un problema de un traumatismo no hay problema. Pero en general no se debe vacunar nunca a un perro. Por eso, antes de vacunar es muy importante desparasitar. Siempre los veterinarios desparasitan para que no tengan parásitos internos, el animal esté fuerte y no esté, bueno, pues mermado por estos También nos lo parásitos. preguntan, ¿cada cuánto tiempo hay que desparasitar? ¿Existe una regla de Sí, oro? hay una regla. Normalmente hay unos productos que desparasitan de todo. Hay muchos nombres comerciales. En este caso, cada 3 meses habría que darle una pastilla. Esa pastilla desparasita internamente y también elimina el llamado quistidatídico. Bueno, el llamado y el que es quistidatídico, que es un problema gordo, bueno, para seres humanos porque se puede transmitir. No es que sea muy corriente, pero sí es verdad que se puede transmitir el quistidatídico, y lo que hacemos es con esta pastilla, que todos los veterinarios, bueno, pues administran a los perros cada 3 meses, se debe dar una, y es una por cada 10 kilos de peso. Bueno, pues este Pero a ver fármaco una elimina cosa, pero el esto. quiste que son animales que tiene en la piel No, externos, no, lo ¿son transmiten. hongos? ¿Qué es? No, lo transmiten a través de la saliva.
transmiten a nuestro organismo este quiste que se acontona a veces en pulmón, es decir, es peligroso para el ser humano, aunque hoy en día tiene tratamiento todo, ¿no? Vale, pero esta pastilla, ¿por qué no puede suministrarla directamente el amo, el dueño sí, del la perro? puede suministrar, se pueden comprar estas pastillas en la farmacia. Y cada 3 meses. Y cada 3 meses, yo siempre lo hago con las estaciones, para no olvidarme. Entonces, por ejemplo, pues cada 21 de tal, cambio de estación, bueno, pues damos la pastilla. 3 meses. Y es una pastilla, ojo, por cada 10 kilos de peso. Una por cada 10. Que no se pase nadie, ni tampoco se queden cortos. Entonces, perro de 20 kilos, 2 pastillas. Sí, normalmente depende también, yo por eso digo de ir al veterinario para que administre un fármaco y comercialmente. Bueno, pero nuestro perro Angie, el pequeño, igual pesa como mucho 2,5 kilos. Sí. ¿Qué le damos? Por ejemplo, hay un fármaco conocido que es Drontal, que en el caso de tu perro, ¿qué pesa? No lo sé, pero vamos, yo creo que... Es un chihuahua enano. Nada, esto pesará muy poquito. Bueno, pues habrá, en este caso hay otras pastillas como el Telmino, hay otras que son más reducidas, porque el Drontal es para, por ejemplo, un perro de 10 kilos, pues una pastilla. Claro. Vale. Para acabar el tema de las vacunas, ¿las perras preñadas o en lactación pueden vacunarse? Las perras preñadas o en lactación sí se podrían preñar, se podrían vacunar. Pero vamos, normalmente el proceso de vacunación se realiza antes, pero vamos, no debe haber ningún problema. Miedo a los moscardones. Mi perro de raza pequeña le tiene miedo, pánico a los moscardones, moscas y moscardones. Cuando los oye, se va del lugar donde está y se esconde incluso debajo de la mesa o de la cama. ¿Eso es normal? ¿Puede un animal superior, grande, tenerle pánico a una cosa tan pequeña? Aquí lo que se ha producido es lo que llamamos en psicología un proceso de generalización de estímulos. A este perro le ha debido picar un abejorro, una avispa, pero algo que le ha hecho daño. Y lo asocia. Que tenía forma de insecto, evidentemente, y ruido. Lo que ha hecho es asociar el ruido de una avispa, por ejemplo, con el ruido de un moscardón. Eso es por generalización, estímulos similares se consideran que se dan la misma respuesta. Entonces, en este caso, el animal está dando una respuesta a que en un momento dado persiguió a una avispa o a un abejorro y le picó. Por eso, a lo mejor, ese condicionamiento se produce así. Lo que hay que hacer es darle tiempo, porque claro, la terapia implosiva sería meterle en una habitación llena de moscas. Eso sería la caja. Sí. Terapia a la caja. Y acabas más traumado. La caja animal. Y al final, bueno, se adapta, ¿no? Pero no, como eso no se puede hacer, pues hay que darle tiempo y que el animal... No dejar que se refugie, ¿eh? Lo importante es que esté a nuestro lado, sin acariciarle, pero impedir que se refugie para que él se dé cuenta que no hay necesidad de refugiarse. Claro, que no hace falta esconderse debajo de la cama. Bien, nos consultan también sobre el frío que pueden llegar a pasar los perros, las mascotas en general, puesto que vas hoy por la calle y ves a muchos perros con chubasqueros, abrigos, chalecos. ¿Eso realmente protege? Y segundo, ¿es imprescindible, es necesario, de verdad, un perro presuntamente abrigado? Yo soy un poco reacio a las vestimentas, pero ojo, vamos a ver. Hay 3 tipos de perros, digamos, ¿no? Los de pelo largo, evidentemente no hay que vestirlos. Los de pelos, por ejemplo, tipo el pastor alemán, semilargo, que tiene un subpelo muy abundante, que es lo que se llama la borra, que es un pelo que da mucho calor. Evidentemente un pastor alemán tampoco hay que abrigarle. Y luego tenemos los perros de pelo corto. Bien, los perros de pelo corto, como los Doberman, los Pinscher, pero bueno, los Boxer, ya sabéis todo lo que es un perro. Estos sí es verdad que son frioleros y en temperaturas que puedan bajar de los 8 grados o 7 grados, sí pueden sentir una sensación de frío desagradable. Ahora que estamos a 0, sí. Claro, es decir, lo que pasa es que un perro grande, de pelo corto, con mucho corpulenta, que se mueve, pues es raro que tenga frío, salvo que tenga que dormir a la intemperie, lo cual este tipo de razas de perros, o perros que tienen poco pelo, sí es recomendable que duerman dentro o en el interior de la casa. Y luego está el tema del impermeable. El impermeable es útil. ¿Por qué? Porque aunque sea de pelo largo, al salir a la calle sabemos que los perros con las patas se echan el agua cuando llueve y se echan en la tripa y quedan pues eso, un olor, luego llegan a casa, nos manchan porque esa arenilla se desprende. Entonces es útil el impermeable por eso, porque bueno, sirve para bajar, protege. Pero no lo proteges de un constipado, de un resfriado. No. Es decir, es muy difícil que un perro coja un constipado por frío. Daros cuenta que, por ejemplo, hay perros como los perros nórdicos que viven y duermen encima de la nieve. Es decir, el perro tiene una resistencia muy grande. Y no se resfrían. Y no se resfrían, pero estamos hablando de un perro preparado, ¿eh? Claro, estos de pelo corto, quizás, bueno, pues en un momento dado sí se les podría poner algún tipo de abrigo. ¿Los perros cogen fiebre? Sí, claro. Sí. Sí, o sea, el perro tiene una temperatura superior, tiene 38 grados, la normal, a partir de 38 grados tiene fiebre. ¿Y existen termómetros perrunos? No. No, es como el de adulto, ¿no? Existen, lo que pasa es que son termómetros sin punta porque la temperatura en los perros se mide en el ano. En el culo. Sí. Entonces, claro, mejor que no tenga punta. No, te lo digo porque nosotros nunca le hemos puesto el termómetro.
No, pero cuando vas al veterinario se lo pones siempre, pero, claro, por sí, pero a lo norma. mejor el pobre pilla fiebre no cuando va al veterinario, sino pasado Hombre, mañana. cuando lo ves un poco mal al animal, llévalo al sobre todo, veterinario y ya directamente... hay una cosa que se puede ver y es la trufa, pero en la parte de aquí, no en la parte de arriba. La vemos muy caliente y muy reseca y el perro está decaído, puede ocurrir que tenga fiebre. Puede ser. Mira, el de la derecha, el que pesa 2,5 kilos, es este que está dentro de la maceta. ¿Se puede controlar la pérdida de pelo? ¿Controlar o corregir? Bueno, se puede corregir cepillando, bañando y cepillando. Es decir, la pérdida de pelo es natural. Hay veces que una pérdida excesiva de pelo es producto de una enfermedad, a veces un shock emocional puede producir alopecias, es más raro, pero también se puede producir. Por tanto, se puede corregir. ¿Cómo? Pero no son como los humanos, que los hay con pelo como tú y sin pelo como yo. No. No, en teoría sería la tiña, ¿no? Sí, bueno, la tiña es un hongo que que es muy... Además, en gatos se produce pero muchísimo. no hay perros genéticamente alopécicos. No. Sí, hay perros genéticamente alopécicos, hay razas alopécicas. Por ejemplo, el crestado, sí, el que creado por el hombre, claro. Sí. El crestado chino, el que tiene 4 pelos aquí delante, mexicano. Vale, pero todos los de la raza lo tienen igual. Todo igual, sí. El crestado chino tiene solo en la cabeza, en las manos y en el rabo. Que es bastante... Y luego hay un perro mexicano y perros peruanos que también son alopécicos, por una mutación genética que se